y a unos días de que termine la actual administración de Enrique Peña Nieto, la gasolina Magna se queda sin el estímulo para el IEPS. Para analizar el tema me acompañan esta tarde en la mesa central Isaíd Mera, Rubén Rivera y Atzayael Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes de viernes. Ahora, a mí me parece tremendamente sospechoso y... Vaya. Exactamente, vaya a una semana de que termine el actual... Yo pensé que la presencia de Rubén, dije... Además, también. ya mencionábamos fuera del aire que al parecer el derecho de admisión anda un poquito bajo los viernes, ¿verdad? Fallando, sí. No te creas, Rubén. No te creas, Rubén. Muchas gracias, había que ver contrapesos. Muchas gracias. Y, a ver, se acaba el estímulo de la gasolina Magna. ¿Esto qué significa, además de gasolina más cara para los consumidores, Atza? Pues no es tan sorpresivo tomando en cuenta que ya hace 5 semanas se elimina el estímulo fiscal a la Premium. El día de hoy se anuncia que ya ni Premium ni Magna van a tener un estímulo fiscal. ¿Qué era el estímulo fiscal? Nada más para recordarlo. Cada semana la Secretaría de Hacienda publicaba qué porcentaje o qué parte del IEPS de estos poco más de 4 pesos, 4.59 de la Magna, sí, que se paga de IEPS, se iba a cobrar durante esa semana. Esto permitía que la Secretaría jugara de cierta forma con el precio de la gasolina y contuviera los incrementos bruscos o abruptos, o al menos esa era lo que en papel estaba plasmado, para que se contuviera el precio y no creciera tanto. Recordemos que este es un mecanismo que surgió ya este año para poder desregularizar o que el gobierno se saliera paulatinamente del precio de la gasolina. El día de hoy es la primera vez que el gobierno no le mete mano. ¿En cuántos años? No le va a meter, no, esto es histórico, o sea, esto no había pasado. No hay precedentes. Es la primera vez en la historia del país que a partir de ya, el día de mañana... Están a su suerte los precios de la Los gasolina. precios tendrían que sujetarse a... Los del mercado internacional. Exactamente. Pero a ver, cuando bajó la gasolina no se sujetaron al mercado internacional, siguieron subiendo. ¿Qué crees que ahorita sí? Ahorita ya en este momento el precio ya está registrando sus primeros descensos en respuesta a esto. Sin Entonces, embargo, ¿no nos sentimos tristes de esto? ¿O? pero la siguiente semana, o más bien a partir de mañana, ya va a haber elementos para que pueda subir, Ajustarse. porque pues, hay que pagar más impuestos. Yo no creo que... es importante el hecho de que se retire el estímulo en la última semana del sexenio. Pero tampoco me parece que sea mala noticia para el gobierno de López Obrador, porque en realidad... ¿Porque lo puede volver a estimular? No, porque, bueno, o sea, sí, pero sobre No, todo sí. porque va a llegar al gobierno sin estímulo. Es decir, Ok. puede, al precio con el que llegue el viernes próximo, Ok. ese precio, digamos, puede quedar. lo puede dejar, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un precio de alguna manera subsidiado. Yo sé que a la Secretaría de Hacienda ya no le gustaba que le llamaran a esto Subsidio, pero era un pero era un subsidio. Entonces, a mí no me parece que sea tan mala la noticia para el gobierno entrante. Ok, a ver, Rubén. Ahora bien, yo estaba revisando y esta medida solamente, entró en vigor desde el 24 al 30 de noviembre. Entonces, yo mencionaría que no hay que echar las campanas a vuelo porque es algo que puede volver a instaurarse. O sea, Sí, el próximo gobierno, más bien este gobierno todavía, el próximo viernes, podría modificarle el Sí, estímulo. podrá ¿no? decir, ahí les va Que me un- parece que no va a pasar. Pues no, si no ya le van a lo- mover. Pero a ver, Rubén, ¿cómo va el precio del petróleo ahorita? Por ejemplo, para enfocarnos a lo que sí tenemos, ya no hay más estímulo. El precio del petróleo, más o menos, tú que le das más seguimiento, ¿cómo estaba? Hace unos ya días? está por debajo de los $60 el precio por barril. La Ok. mezcla mexicana, no se publicó hoy, pero ya está en los $50, más o menos $51 por barril. Y algo que yo también quería mencionar es que, yo creo que la próxima administración no va a quitar este estímulo porque también sería cortar recursos. O sea, ese impuesto tiene cerca de 0.54% de valor en el PIB. Entonces, Obrador va a necesitar esos recursos para seguir implementando sus programas sociales, ¿no? Entonces, estamos hablando que O sea, cerca de... Va a mantener, digamos, este as bajo la manga en el momento, porque en el momento a lo mejor que el precio pueda subir,
pues de pronto Hacienda le puede meter manita a través de un subsidio al IEPS para un poco matizar o atenuar cualquier incremento. Pero tú Sin crees duda que a ver, este gas lo va a mantener seguro. Perdón, Isa, pero ¿tú crees que va a haber espacio? Ya Monreal dijo es. hoy que el presupuesto va a estar 25% más flaco que el de este año, que de por sí ya es uno de los más bajos. Yo no sé si estás bajo la mano. Pero más flaco, ¿en qué sentido? A ver, va a haber un menor gasto al final del día. O sea, es que va a haber más dinero, pero Claro. entonces más bien se va a redistribuir. Es que eso de Está menos medio- gasto, digamos, del gobierno, menos gasto para el gobierno, que incluye el gasto Ok. corriente, Ok. que incluye todas estas prebendas que de los que gozaban muchos servidores públicos. Sí. Ahí va a estar flaco seguro, y la verdad, pues no está tan mal que esté flaco Está en bien. ese sentido. Porque va a haber más dinero que este se año enfoque en en lo términos que reales. realmente debe Ahora, ser. lo que decía Rubén del tema del petróleo, decíamos, ¿es una buena noticia para López Obrador que quiten el estímulo? Yo creo que sí, pero es una muy mala el tema del petróleo, ¿no? Porque obviamente, si bien las finanzas públicas de México ya no están totalmente dependientes del petróleo, pues todavía siguen manteniendo un 30 y tantos % del peso de los recursos que obtiene el gobierno. Entonces, que el petróleo baje, pues también, y aparte en la víspera de la cambio de discusión gobierno. del presupuesto, Perdón. Ajá. pues me parece que esa sí no es una Ahora, buena noticia. Yo quería agregar algo. Yo no veo, la verdad yo lo veo igual muy positivo para el siguiente gobierno. Yo no veo, la verdad, Somos al unos siguiente optimistas, gobierno, Rosa. No te juntes con esos pesimistas. metiendo un esquema de flexibilización del precio de la gasolina, cuando ya todo el costo político, es decir, ya todos Se los lo comió tomatazos el PRI, sí, se claro. lo Y chutaron se lo comió entero. Mid, además, candidato. Entonces, Exactamente, entonces la verdad es que yo creo que ya tienen el juego resuelto en ese sentido. Yo no esperaría que le metieran mano a menos que haya una a escala. menos Sí. exactamente, que venga una escalada donde digan, a ver, espérate, ¿no? Entonces, Pero entonces, tendríamos que ver. ¿de qué sirve tener una flexibilización o una liberalización de los precios si al final del día, cada vez que el precio del petróleo suba y aquí se compliquen los precios, el gobierno agarra y meta mano? No, pues sí, de un esquema de flexibilización como el que impuso la Secretaría de Hacienda, te serviría cuando pues ganas las elecciones y continúas en el poder, básicamente, porque realmente la continuidad simplemente fue en la ecuación fue un elemento que nunca se consideró, ¿no? Ahora, no es sorpresa esto. O sea, sabíamos que eventualmente los precios iban a estar 100% liberalizados, ¿no? ¿No pasa? Tendría que haber pasado, de hecho, a partir del año pasado, desde el año pasado Ya. tendría que haber pasado, de que ya el año pasado tuvo que haberse dado, no Ajá. pasado otra vez. Esto lo considera la ley de hidrocarburos, ya era algo que se tenía que hacer, sin embargo, pues no se quiso asumir gradualmente el costo político que, insisto, a final de cuentas, pues no hubo tal medida. Sabíamos que iba a pasar una vez que pasaban las elecciones, me parece Sí. que faltó ahí precisar, porque durante las elecciones pues obviamente no quisieron tentar a la gente retirando estos estímulos, pero sabíamos que una vez pasando pues esto iba a ocurrir. A ver, recordemos que cuando se liberalizó un poco el precio, antes de los estímulos o el del subsidio al IEPS que impusieron, que fue el año nuevo de hace 2 años, pues hubo... Se disparó. Y hubo revueltas y hubo gente que... La gente estaba cargando gasolina un día antes Exactamente. de No, y hubo Nuevo Año, saqueos, ¿no? ¿se acuerdan que hubo saqueo. saqueos en el Estado de México? Y En fin. podríamos incluso por ahí ligar el tema del huachicoleo, etcétera, pero a ver... Yo quisiera preguntarle Dale, a dale. Atza algo, porque yo creo que quien vea esto se preguntará, bueno, ¿y esto significa que va a costar más cara la gasolina? Y yo entiendo que sí, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede que sí, pero también puede que no, pero seguro Atza lo sabrá explicar. Sí, no, y todo lo contrario, ¿no? O sea, sí es una cuestión, hay elementos para que siga bajando, como bien lo apunta Rubén, el precio del crudo, que va a ser el principal, el principal elemento de la fórmula que se va a estar moviendo. A raíz de esto, pues sí tendría que bajar, y ha bajado en los últimos días, diría yo en esta semana. En esta semana ha bajado. Sin embargo, al momento de tener un pago mayor del impuesto, un impuesto completo que estás pagando, pues entonces ese efecto minimizar se equilibra. Yo, la verdad, en lo personal, esperaría que la siguiente semana se mantuvieran como están los precios hasta ahorita. Y va a ser muy interesante ver en la primera semana de gobierno del presidente electo cómo va a llevar. Sí, exactamente. Si le van a mover, no le van a mover. Se hablaba de poner a discusión, eliminar el IEPS como tal, que sería un golpe de 4.58 pesos en el litro de la gasolina.
pero creo que no han tenido eco esas voces, insisto, porque pues es dinero que ya Sí, dinero no se sobra. pagaron interés por adelantado. Sí. ¿no? Ahora, Por también decirlo. una cosa, en el tema del impuesto, solo para precisar, digo, para quien nos vea, no significa que a partir de mañana, o digamos que hoy, Hacienda paga 4.59 pesos de cada litro que tú consumes. Así es. O que en realidad el precio que tiene debería estar 4.59. En realidad ese estímulo se establece para todo el año, pero conforme va pasando el año se ha ido recortando. Es decir, lo que le están quitando ahora era esa última partecita que pagaba Hacienda de cada litro, y ahora sí queda, digamos, en 0%, ¿no? A ver, dales un poquito un baño de realidad, Rubén, aquí a los muchachos. ¿Cómo viene? A ver, no, dinero ya reconoció finalmente el señor Isaías Mera que no sobra, porque parecía en sus primeras intervenciones No hay dinero que alcance, es que diferente. crecía en los No hay árboles. dinero que alcance. Entonces, a ver, la eliminación del IEP descartada, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, el próximo gobierno no puede apostar, o sea, eliminar esa herramienta, ¿no? Que al final del día va a ser mejor tenerla a eliminarla por completo. Yo creo que no se va a atrever a quitar ese as bajo la manga. Exacto. Es preferible tenerlo. Y ya sea que se vaya ajustando conforme se había hecho pues, semana a semana, ¿no? Entonces, yo vería bastante arriesgado por el recorte que implicaría al presupuesto y por ende al gasto público, ¿no? Que va a ser necesario para las promesas de campaña. Y ahora, Todo. ya que tenemos este esquema, a ver, se queda o se va como sea, pero a ver, tenemos ya precios totalmente liberalizados, por lo menos desde el anuncio que realizó Hacienda hoy. ¿Esto cómo modifica la estrategia de energía del próximo presidente, digamos, de manera inmediata? De manera inmediata, pues no la modifica. Ok. Yo creo que ya es algo que ya tenían descontado, ya era algo que de lo que se había platicado. Recordemos que el presidente electo habló de nada más a partir del siguiente año y hasta 2020, posiblemente 2021, subir el precio de la gasolina, simplemente lo de la inflación real, ¿no? Términos reales, sí. En términos reales. Entonces, esto ya lo tiene descontado. Ya es Pero algo justo que- para lograr que esa tiene. promesa de campaña, le necesita el IEPS, porque Exactamente. es, digamos, la manera en la que le puedes meter mano a que los precios no se te vayan por arriba de lo que suba la inflación, ¿no? Entonces es en realidad la herramienta que tendrán. Y ahora muchos hoy celebraron esta medida y dijeron que por fin, que finalmente, que se acababa, que un precio real, que esto iba a inhibir la demanda y el consumo de los combustibles. Yo pienso que esto no va a ser así porque pues, todavía nuestra economía se mueve totalmente sobre ruedas, se mueve con gasolina. El hecho de haber hecho este proceso de liberalización de las gasolinas que se politizó, que no se manejó, a lo mejor como todo en este gobierno, un tema de comunicación fallido ahí con la ciudadanía. La verdad es que yo no veo que a mí lo que me preocupa de esto pues es, como siempre, el impacto que va a tener en la economía del día a día, en la inflación y en todo este tipo de situaciones que sí va a ser complejo, sobre todo teniendo el panorama y el contexto económico complicado, de incertidumbre hacia adelante. Isa, ¿Conclusiones ya o le seguimos dando No, ya, al debate? conclusiones. El próximo viernes le recomendaría que le tomara una foto a la gasolinera, él vea el precio, y en 3 años ese precio debería ser menor cuando esté la nueva refinería, según la promesa de campaña del gobierno que está a 8 días de tomar posesión. difícil, Ahí está el reto. Está bueno, Yo está lo voy a bueno. hacer, me voy a tomar una foto como las que se tomaba López Obrador en la bomba de gasolina. Hoy es señalando el precio. 23, nos vemos 23, en 3 años. en 3 23 de noviembre, dentro de 3 años. Rubén. Entonces, bueno, yo me quedaría con lo que ya había mencionado, que el gobierno no va a eliminar este estímulo, que también de eliminarlo, realmente las presiones sobre la inflación serían mínimas en el corto plazo. O sea, tampoco tendría un impacto radical en la inflación. Y, insisto, es la herramienta que va a tener el gobierno federal para que se cumpla la foto de Isaí, ¿no? La gran promesa Es la de gran- campaña. 4 impuestos pagamos hoy en la gasolina. Pagamos el IEPS federal, el IEPS estatal, el IVA y el impuesto al carbono. Si esta es una medida para desincentivar el uso de
de los coches, pues entonces tendríamos que elevar el impuesto al carbono, ¿no? Y tendríamos No, que des ideas, espérate. bajar el IEPS, mejor, ¿no? La verdad es que no tiene mucha lógica ni razón de ser lo que estamos pagando de impuestos. Muy bien, pues ya veremos cómo nos va con el tema de los precios a partir de mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí al análisis de Mesa Central.